Un cordial saludo con todos. Mi nombre es Vanderly Fuentes, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte, octavo semestre. Os- un cordial saludo con todos. Mi nombre es Vanderly Fuentes, soy estudiante de la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y Deporte. Y en esta ocasión vamos a ver un poco sobre la ley y el reglamento del deporte, educación física y recreación. Vamos con esto. Ley del deporte, educación física y recreación. Tenemos como título 1, preceptos fundamentos. En el artículo 1 tenemos el ámbito, que son las disposiciones de la presente ley que fomentan, protegen y regulan el sistema deportivo, educación física y recreación en el territorio nacional. Regula técnica y administrativamente a las organizaciones deportivas en general y a sus dirigentes. La utilización de escenarios deportivos públicos o privados financiados con recursos del Estado. Como artículo 2 tenemos el objeto, que es las disposiciones de la presente ley, que son de orden público e interés social. Esta ley regula el deporte, educación física y recreación. Establece que las normas a las que deben sujetarse estas actividades para mejorar la condición física de la toda población contribuye así a la consecución del buen vivir. Artículo 3. Tenemos aquí de la práctica del deporte, educación física y recreación. La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Estas serán protegidas por todas las funciones del Estado. Tenemos el artículo 4. Los principios. Esta ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia, planificación y evaluación, así como universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, económica, cultural, de género y estaría sin discriminación alguna. Como artículo 5 tenemos la gestión, donde las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las organizaciones amparadas en esta ley deberán promover una gestión eficiente, integradora y transparente, que priorice siempre al ser humano. La inobservancia de estas obligaciones dará lugar a sanciones deportivas, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades correspondientes por los órganos del poder público. Tenemos el artículo 6, el cual trata sobre la autonomía, que se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte, educación física y recreación, en lo que concierne al libre ejercicio de sus funciones. Las organizaciones que manteniendo su autonomía reciban fondos públicos o administren organizaciones em, de infraestructura deportiva de propiedad del Estado deberán enmarcarse en la planificación nacional y sectorial, sometiéndose además a las regulaciones legales y reglamentarias, así como a la evaluación de su gestión y rendición de cuentas. Las organizaciones deportivas que reciban fondos públicos responderán sobre los recursos y los resultados logrados a la ciudadanía, el gobierno autónomo descentralizado competente y el ministerio sectorial, lo que ahora se denomina la Secretaría del Deporte. Tenemos artículo 7 de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. El Estado garantizará los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades,
a mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad en el ámbito deportivo, recreativo y de sus prácticas deportivas ancestrales. Como artículo 8 tenemos la condición del deportista, que se considera deportistas a las personas que practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y destrezas en cualquier disciplina, ya sea deportivamente individual o colectiva, y en las condiciones establecidas en la presente ley, independientemente del carácter y objeto que persiga. Tenemos el artículo 9 de los derechos de las y los deportistas de nivel formativo y de alto rendimiento. En esta ley prevalece el interés prioritario de las y los deportistas, siendo sus derechos los siguientes: recibir los beneficios que esta ley prevé de manera personal en caso de no poder afiliarse a una organización deportiva, ser obligatoriamente afiliado a la Seguridad Social, así como contar con un seguro de salud, vida y contra accidentes, si participa en el deporte profesional. C. Los deportistas de nivel formativo gozarán obligatoriamente de un seguro de salud, vida y accidentes que cubra el periodo que comienza 30 días antes y termina 30 días después de las competencias oficiales, ya sean nacionales o internacionales en las que participen. Como D, tenemos el acceder a la preparación técnica de alto nivel, incluyendo dotación para entrenamientos, competencias y asesoría jurídica, de acuerdo al análisis técnico correspondiente. Punto E. Tenemos acceder a los servicios gratuitos de salud integral y educación formal que garanticen su bienestar. Punto F. Son libres de gozar del libre tránsito a nivel nacional entre cualquier organismo del sistema deportivo. Las y los deportistas podrán afiliarse en la Federación Deportiva Provincial de su lugar de domicilio o residencia y en la Federación Ecuatoriana que corresponda al deporte que practica. Esto de acuerdo al reglamento que la ley prevea para tal efecto. Punto G. Acceder de acuerdo a su condición socioeconómica a los planes y proyectos de vivienda del Ministerio Sectorial competente y demás beneficios. Y H. Acceder a los programas de becas y estímulos económicos con base a los resultados obtenidos. ¿Qué quiere decir? Que en base a las competencias, medallas, por ejemplo, si hablamos de medallas olímpicas, serán reconocidas sobre todo monetariamente. Una medalla olímpica de oro va a tener más valor que una de plata. Ya. Tenemos el artículo 10, los deberes. Son deberes de las y los deportistas de nivel formativo y de alto rendimiento los siguientes: estar siempre prestos en cualquier momento a participar en representación de su provincia o del país. B. Entrenar con responsabilidad y mantenerse psicofísicamente bien y llevar una vida íntegra a nivel personal y profesional. ¿Qué quiere decir? Que debe estar en constante siempre entrenamiento y estar alejado de los vicios, y para mantenerse una formación integral. C. Ejercer los valores de honestidad, ética, superación constante, trabajo en equipo y patriotismo. D. Realizar actividades de formación que garanticen su futuro profesional, aprovechando al máximo los medios a su alcance para su preparación. E. Mantener conductas respetuosas con la sociedad en general, proteger las instalaciones deportivas constituyéndose en un ejemplo a seguir. La F. Competir de forma justa y transparente. Y G. Respetar normas nacionales e internacionales antidopaje, quedando prohibida el consumo o la utilización de sustancias no permitidas por la Organización Mundial Antidopaje. Aquí tenemos el capítulo 1 de las y los ciudadanos, donde empezamos con el artículo 11, que es de la práctica del deporte, educación física y recreación. Que es un derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación
sin discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y la presente ley. Tenemos como artículo 12 el deber de las y los ciudadanos. Es deber de las y los ciudadanos respetar las regulaciones dictadas por el Ministerio Sectorial y otros organismos competentes para la práctica del deporte, educación física y recreación. Con esto pasamos al título 2, que habla del Ministerio Sectorial. Y empezamos con el artículo 3, que habla del Ministerio. Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación. Le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en las áreas correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos aplicables. Este tendrá dos objetos principales. La primera es la activación de la población para asegurar la salud de las y los ciudadanos y facilitar la consecución de logros deportivos a nivel nacional e internacional, incluyendo a aquellos que tengan algún tipo de discapacidad. Estamos al artículo 14, funciones y atribuciones. Funciones y atribuciones del ministerio son proteger, propiciar, estimular, promover, coordinar, planificar, fomentar, desarrollar y evaluar el deporte, educación física y recreación de toda la población, incluidos las y los ecuatorianos que viven en el exterior. Punto B. Auspiciar la masificación, detección, selección, formación, perfeccionamiento de las y los deportistas, prioritariamente a escolares y colegiales del país, además de la prepa de alto rendimiento. Tenemos como otro punto el supervisar y evaluar a las organizaciones deportivas en el cumplimiento de esta ley y en el correcto uso y destino de los recursos públicos que reciban del Estado. Fomentar el deporte organizado de las y los ecuatorianos en el exterior. También facilitar y ejecutar políticas nacionales del deporte, educación física y recreación. Con esto, resumiendo algunos puntos de esto, pasamos rápidamente a lo que es el título 3, que habla de las generalidades de las organizaciones deportivas. Con este punto pasamos al artículo 15, que habla de las organizaciones deportivas. Las organizaciones que contemplen esta ley son entidades de derecho privado sin fines de lucro con finalidad social y pública, que tienen como propósito la plena consecución de los objetivos que esta contempla en los ámbitos de la planificación, regulación, ejecución y control de las actividades correspondientes, de acuerdo con políticas de planes y directrices que establezca el Ministerio Sectorial. Las organizaciones deportivas no podrán realizar proselitismo ni perseguir fines políticos o religiosos. La afiliación o retiro de sus miembros será libre y voluntaria, cumpliendo con las normas que para el efecto determina el reglamento de esta ley. Con esto pasamos al artículo 16 de la gestión del deporte profesional, que dice que las organizaciones que participan directamente en el deporte profesional podrán intervenir como socios o accionistas en la constitución, en sociedades mercantiles u otras formas societarias, con la finalidad de autogestionar recursos que ingresen a la organización deportiva para su mejor dirección y administración. Artículo 16. Tenemos los tipos de clubes. El club es la organización base del sistema deportivo ecuatoriano y los clubes serán los siguientes. Tenemos como el primero el Club Deportivo Básico para el deporte barrial, parroquial y comunitario. El otro es el Club Deportivo Especializado Formativo. El tercero, Club Deportivo Especializado de Alto Rendimiento. El cuarto, Club de Deporte Adaptado y o Paralímpico. Y el último club es el Deportivo Básico de los ecuatorianos que se encuentran en el exterior. Con esto tenemos el artículo 18, que habla de elecciones.
Todas las selecciones de las dignidades en las organizaciones deportivas deberán ser realizadas respetando los principios democráticos establecidos en la Constitución de la República, en esta ley y los respectivos estatutos. Tenemos artículo 19, informes de gestión. Las organizaciones deportivas que reciban recursos públicos tendrán la obligación de presentar toda la información pertinente a su gestión financiera, técnica y administrativa al Ministerio Sectorial en el plazo del reglamento determine. Tenemos el artículo 21, la estructura de gobierno. Salvo casos especiales comprendidas en esta ley, todas las organizaciones deportivas, más las que se crearen conforme a la Constitución, leyes y normas legales vigentes, tendrán por organismos de gobierno interno los siguientes. 1. Tendrán Asamblea General, que será su máximo órgano. Tendrá como el punto 2 el directorio. Y 3. Los demás que de acuerdo con estatutos y reglamentos establezcan de conformidad con su propia modalidad deportiva. Como artículo 22, tenemos la equidad de género, que se propenderá a la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de designación antes mencionados, mediante lista cerrada preferentemente. Las organizaciones deportivas deberán contar progresivamente con deportistas o equipos tanto femeninos como masculinos. Tenemos el artículo 23 de la gestión y destino de las rentas. Las organizaciones deportivas reguladas en esta ley podrán implementar mecanismos para la obtención de recursos, los mismos que deberán ser obligatoriamente reinvertidos en el deporte, educación física y o recreación, así como también en la construcción y mantenimiento de su infraestructura. Estos recursos deberán ser sujetos de auditoría privada anual y sus informes deberán ser remitidos durante el primer trimestre de cada año, los mismos que serán sujetos de verificación por parte del Ministerio Sectorial. Ya, tenemos el título 4 del sistema deportivo. Tenemos la definición de deporte en el artículo 24. Definición de deporte. El deporte es toda actividad física e intelectual caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de las organizaciones nacionales y o internacionales correspondientes. El artículo 25, tenemos la clasificación del deporte. El deporte se clasifica en 4 niveles de desarrollo. El primero, el deporte formativo. Segundo, deporte de alto rendimiento. Tercero, deporte profesional. Y el último, el deporte adaptado y o paralímpico. Ya, aquí están las 4. Pasamos así al capítulo 1 del deporte formativo. Artículo 26. El deporte formativo comprenderá actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación deportiva, enseñanza y desarrollo. Artículo 27. Tenemos la estructura del deporte formativo. En la estructura que se enlista a continuación, más la que se creara conforme a la Constitución de la República y normas vigentes, son los clubes deportivos especializados formativos. También tenemos aquí las asociaciones deportivas provinciales, las ligas deportivas cantonales, federaciones deportivas provinciales, federaciones deportivas nacional del Ecuador, más conocido como Fedenador, y la Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado y o Paralímpico. En la primera sección tenemos de los clubes deportivos especiales, el artículo 28, Club Deportivo Formativo. Este club especializado formativo está orientado a la búsqueda y selección de talentos e iniciación deportiva. Estará constituido por personas naturales y o jurídicas
y deberá cumplir con los siguientes requisitos para obtener personería jurídica. Primer punto, estar conformado por 25 socios como mínimo, estar orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo, justificar la práctica de al menos un deporte, fijar un domicilio y tener todos los demás requisitos que determine esta ley y su reglamento. Como siguiente artículo, en la sección 2 de las ligas deportivas cantonales tenemos el artículo 29, que dice que las ligas deportivas cantonales son las organizaciones deportivas con personería jurídica y estarán conformadas con un mínimo de 3 clubes deportivos especializados y dependerán técnicamente iniciales. En la sección 3 tenemos de las asociaciones deportivas, asociaciones provinciales por deporte. En el artículo 30, asociaciones provinciales por deporte. Estas organizaciones fomentan y desarrollan y buscan el alto rendimiento en sus respectivas disciplinas y provincias, promoviendo la participación igualitaria de hombres y mujeres, asegurando la no discriminación. Independencia técnica de las federaciones ecuatorianas por deporte y el ministerio sectorial y administrativa con las federaciones deportivas provinciales, haciendo cumplir y respetar la reglamentación internacional. Estas estarán constituidas por clubes deportivos especializados en un número mínimo de 3 y sus estatutos serán aprobados por el ministerio sectorial. En el artículo 31 tenemos las selecciones provinciales, ¿sí? Esta será obligación de las asociaciones deportivas provinciales facilitar sus deportivas para la conformación de las selecciones y para su participación en eventos deportivos nacionales, además de las presentes ley y las demás normas aplicables. Tenemos el artículo 32, conformación del directorio. El directorio estará conformado de la siguiente manera: un presidente, un vicetesorero, 3 vocales principales y 3 suplentes, un representante de las y los entrenadores, un representante de las y los deportistas y un síndico. En la integración del directorio se procurará asegurar la presentación paritaria de mujeres y hombres. Ya. En la sección cuarta de las federaciones deportivas provinciales, tenemos el artículo 33, que dice que cuyas sedes son son las capitales de provincia. Las organizaciones que aplican, fomentan, controlan y coordinan las actividades de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales. A través de su departamento técnico metodológico también ayudarán al desarrollo de los deportes a cargo de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, respetando así la normativa técnica dictada por las federaciones ecuatorianas por deporte y el ministerio sectorial. En casos pertinentes, de acuerdo a sus objetivos, coordinarán también con las organizaciones. Dentro de esto está el deporte estudiantil, el cual solo informa a la federación qué es lo que van a hacer, mas no pertenece a esta. Tenemos en el artículo 34 los deberes. Los deberes de las federaciones deportivas provinciales son: A. Administrar y mantener las instalaciones deportivas bajo responsabilidad, así como facilitar el uso de las mismas de manera eficiente y solidaria. B. Garantizar el uso de las instalaciones para las asociaciones deportivas provinciales, federaciones ecuatorianas, deportistas de selecciones nacionales y organizaciones barriales y parroquiales, urbanas y rurales, en función de la planificación aprobada por el Ministerio Sectorial. C. Inscribir y registrar sus deportistas a nivel provincial. D. Conformar las selecciones provinciales con las y los deportistas que cumplan con los criterios técnicos para su participación
en eventos deportivos nacionales sin discriminación alguna. Tenemos la E, hacer seguimiento al trabajo de las asociaciones provinciales y F, las demás establecidas con esta ley y normas aplicables. Tenemos la sección quinta del régimen de democratización y participación, con el artículo 35. Las federaciones deportivas provinciales son organizaciones deportivas sin fines de lucro que se rigen por un régimen especial denominado régimen de democratización y participación para cumplir con el fin social que les compete, así como para recibir recursos económicos del Estado. Artículo 36. El directorio. El directorio de las federaciones deportivas provinciales serán conformadas de la siguiente manera: dos dirigentes elegidos por la Asamblea General, dos delegados del Ministerio Sectorial especializados en materia financiera y técnica, un representante de las y los deportistas inscritos en la Federación Deportiva Provincial correspondiente, el director provincial de salud o su delegado, un delegado de la Fuerza Técnica, un representante de los gobiernos autónomos descentralizados que conforman el Consejo Provincial, elegido de entre los alcaldes cantonales de la provincia y del Consejo de Gobierno. Tenemos el artículo. Las federaciones contratarán un administrador calificado para gerenciar y ser el representante legal de la organización. Artículo 38. Funciones. El administrador tendrá las siguientes funciones. Tenemos el ejecutar las políticas y directrices emanadas por parte del directorio de la federación. Tenemos coordinar las actividades institucionales con el ministerio sectorial y con las demás instituciones públicas y privadas a fin de conseguir objetivos institucionales. Debemos presentar en forma cuatrimestral ante el directorio de las federaciones su aprobación, su plan de actividades y el presupuesto, el mismo que será remitido al Ministerio Sectorial. Y de actuar como secretario en las reuniones del directorio de la federación y firmar con el presidente de las respectivas áreas. Tenemos el artículo 40 de FEDENADOR. Como les dije, es la Federación Deportiva Nacional del Ecuador y está conformada por las federaciones deportivas provinciales y sus directorios. Y aquí estarán constituidos de conformidad a la presente ley. Los deberes de FEDENADOR son 41. Asesorar y capacitar a los contadores de las federaciones deportivas provinciales en lo referente a la teoría, metodología del entrenamiento deportivo, de acuerdo a la reglamentación técnica editada por el Ministerio. B. Realizar y mantener actualizado el Registro Nacional Estadístico de los organizativos. Su función, debiendo alimentar periódicamente dicha información al Ministerio Sectorial y al Sistema Nacional de Información Deportiva. C. Cooperar con las federaciones deportivas provinciales, la constitución y desarrollo armónico de las escuelas de iniciación deportiva para talentos deportivos y garantizar el desarrollo sostenido del deporte ecuatoriano y de las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. Pasamos a la sección 7 de las federaciones nacionales del deporte. Artículo 42. Son disponibles de participar en competencias con la finalidad de participar en competencias de carácter nacional e internacional,
ciclo paralímpico y campeonatos nacionales, regionales y mundiales. Tenemos el artículo 43, Constitución capacidad. Siendo estos los clubes de deporte y o paralímpica, con discapacidad visual, con discapacidad auditiva y o del lenguaje y para personas con discapacidad intel. Dentro de los deberes en el artículo 44 tenemos el capacitar integralmente a sus técnicos a través del Paralímpico Ecuatoriano Internacional y sus similares de la región y del mundo. También que planificarán y ejecutarán una vez al año Juegos Nacionales de Deporte Adaptado y o Paralímpico y los demás establecidos en esta ley y normas aplicables. En el capítulo 2 tenemos el deporte de alto rendimiento. Artículo 45. Es la práctica deportiva de organización a nivel superior y comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento atlético de las y los deportistas, mediante el aprovechamiento de adelantos tecnológicos y científicos. Artículo 46. La estructura. Conforman parte del alto rendimiento las organizaciones deportivas que se enlistan a continuación, que son los clubes deportivos especializados, las federaciones ecuatorianas por deporte, federaciones deportivas nacionales por discapacidad, el Comité Paralímpico Ecuatoriano y el Comité Olímpico Ecuatoriano. En la sección 1 de los clubes deportivos especializados tenemos el artículo 47. Estos clubes estarán conformados por 25 socios como mínimo, estar orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo, justificar la práctica de al menos un deporte, fijar un domicilio y todos los demás requisitos que determina esta ley y su reglamento. En la sección 2 de las federaciones ecuatorianas por deporte, tenemos el artículo 48. Son organismos que planifican, dirigen y ejecutan a nivel nacional de deporte a su cargo, impulsando el alto rendimiento de las y los deportistas que se representen al país en las competencias internacionales. Estarán integradas por un mínimo de 5 clubes especializados de alto rendimiento y o clubes especializados formativos, que cumplan con los requisitos establecidos. Los clubes especializados formativos que integren la Asamblea General de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte contarán con el 3 de los el mismo porcentaje de representación en el directorio, mientras que los clubes especializados de alto rendimiento contarán con el 70% en votos de Asamblea General y representación en el directorio. Tenemos en el artículo 49 la afiliación a las federaciones internacionales, que son las que practican los deportes olímpicos. Estas serán reconocidas por su federación internacional a través del Comité Olímpico Ecuatoriano y sus estados salvados por el territorial. Artículo 50. Los deberes. ¿Cuáles son los deberes? Esos tienen que alcanzar el alto rendimiento deportivo de los deportistas. 2. Planificar provinciales por deporte. 3. Seleccionar a los mejores deportistas para que conformen las selecciones ecuatorianas en coordinación con las asociaciones deportivas provinciales. 4. Coordinar acciones de orden técnico con el Ministerio Sectorial y federaciones internacionales por deporte, así como con el Comité Olímpico Ecuatoriano
con esta ley, su reglamento y la Carta Olímpica. 5. Planificar y ejecutar una vez por año campeonatos nacionales de su deporte. 6. Llevar un registro estadístico de las actividades de su deporte que se realizan en el país y en el exterior. 7. Alimentar el Sistema Nacional de Información Deportiva en conformidad con las disposiciones contenidas en la presente ley. 8. Desarrollar y regular el deporte de alto rendimiento profesional de forma independiente en el ámbito de su competencia. 9. Cumplir obligatoriamente las disposiciones de esta ley y demás que sean aplicables respecto a la gestión financiera y administrativa de fondos públicos que les sean asignados. Y 10. Las demás establecidas en esta ley. Artículo 51. Tenemos la conformación del directorio, que será de un presidente, un vicepresidente, 3 vocales, un representante de las y los deportistas, representante de la fuerza técnica, exceptuando los que conforman el cuerpo técnico, y un secretario, un tesorero y un síndico. De la sección 3, las federaciones ecuatorianas de deporte universitario y politécnico. Tenemos en el artículo 52 de la FEDUP. ¿Qué significa esto? La Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico estará constituida por universidades y escuelas politécnicas, teniendo como principal objetivo fomentar el deporte universitario y se regirá por la presente ley y su reglamento. Tenemos el artículo 53, el objetivo. El objetivo es que procurará la participación en competencias nacionales e internacionales de carácter universitario y politécnico, para lo cual seleccionarán a las y los mejores deportistas de los clubes de las universidades y escuelas politécnicas. Y en el artículo 54 tenemos los deberes. ¿Cuáles son los deberes de estas federaciones ecuatorianas de deporte universitario y politécnico? El planificar y ejecutar por lo menos una vez al año campeonatos nacionales, universitarios y politécnicos en la categoría senior o absoluta, considerando deportes de conjunto e individuales. Tenemos la B, promover la entrega de becas estudiantiles a las y los deportistas más destacados. También tenemos velar por el cumplimiento de los derechos de sus deportistas en entrenamientos y competencias y los demás establecidos en esta ley. Tenemos la sección 4, que es la Federación Deportiva Militar, y en el artículo 56 tenemos que está constituida por la Organización Deportiva Militar de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Y su principal objetivo será conseguir el alto rendimiento deportivo militar en las y los deportistas que integrarán las selecciones ecuatorianas de deportes militares. Los deberes, artículo 57, son el seleccionar a las y los mejores deportistas militares de las Fuerzas Armadas para que conformen las selecciones ecuatorianas de deportes militares. B. Planificar y ejecutar una vez por año campeonatos nacionales de deportes militares y las demás establecidas en esta ley. La sección 5 tenemos la Federación Deportiva Policial, que significa, o bueno, sus siglas son FDPOE, y están constituidos por los clubes deportivos que forman parte de la organización de la deportiva de la Policía Nacional. ¿Cuáles son los deberes? Artículo 59. Planificar y ejecutar una vez por año competencias deportivas. Participas en competencias internacionales de índole policial y las demás establecidas en esta ley, su reglamento. Tenemos el capítulo 3 del deporte profesional, artículo 60. Comprenderá las actividades que son remuneradas y lo desarrollarán las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas. Artículo 61. La conformación. Este estará conformado por organizaciones deportivas que participan en ligas o torneos deportivos profesionales de carácter cantonal, provincial, nacional e internacional.
El artículo 62, la regulación. Cada federación nacional por deporte regulará y supervisará las actividades del deporte profesional mediante un reglamento aprobado de conformidad con esta ley y sus estatutos, y dichas actividades se financiarán con fondos propios. El artículo 63, tenemos la organización del fútbol profesional. El fútbol profesional se organizará a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es la FEF, y se regirá de acuerdo con su estatuto legalmente aprobado y los reglamentos que ésta dictare en el marco de la normativa internacional de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que es la FIFA, y la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es la CONMEBOL. Tenemos el artículo 64, participación del club de deporte especializado. Este podrá participar en actividades de carácter profesional y las cuales serán remuneradas sin perjuicio de las disposiciones establecidas en esta ley. Y los requisitos del club deportivo especializado son estar conformado por 50 socios, estar orientado a la participación en torneos profesionales, justificar su participación en al menos un deporte profesional, mantener una sede social y todos los demás requisitos de la ley y su reglamento. Una vez aprobada la personería jurídica, se solicitará la afiliación a la Federación Ecuatoriana de su deporte. Tenemos el capítulo 4, que habla del deporte adaptado y o paralímpico. El artículo 66. Esto es para personas con discapacidad y es una de las formas de expresión deportiva de la igualdad a la que tienen derecho todos los seres humanos, indistintamente de sus capacidades psicomotrices e intelectuales. Artículo 67. Los tipos y clasificación de deporte paralímpico y o paralímpico. Adaptado. Deporte adaptado se clasifica en deporte formativo, de alto rendimiento, profesional y deporte recreativo. Artículo 68. La estructura. La estructura es de la siguiente manera. Está conformada por clubes deportivos de deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad y también con las federaciones nacionales de deporte adaptado y o paralímpico para personas con discapacidad. En la sección 1, los clubes de deporte adaptado y o paralímpico, tenemos el artículo 69, y están orientados a la práctica de este deporte para personas con discapacidades físicas, visuales, auditivas e intelectuales. Los mismos que se integrarán respetando el tipo de discapacidad y se permitirá también la integración de personas sin discapacidad que cumplan pero las funciones de ayudantes o auxiliares de estos deportistas con discapacidad. En el artículo 70 tenemos la Constitución. Este estará conformado por 15 socios como mínimo, estar orientado a la práctica del deporte, fijar un domicilio, justificar la práctica de al menos un deporte, afiliarse al organismo deportivo nacional por tipo de discapacidad y los demás requisitos que determine la ley. Pasamos a la sección 2 del Comité Olímpico Ecuatoriano, que también se denomina como el COE. Esta actúa como organización de fomento olímpico y registra la participación de las selecciones ecuatorianas en los Juegos del Ciclo Olímpico, constituido conforme a las normas y principios en esta ley. El artículo 72 del COE. Este representa al Comité Olímpico y se regulará de conformidad a la ley, reglamento y estatuto. Su principal objetivo será fomentar el desarrollo deportivo de las y los policías a nivel nacional e internacional. em, y también además forma parte de los organismos olímpicos regionales y mundiales. En el artículo 77 tenemos los deberes. Son deberes del Comité Olímpico Ecuatoriano en coordinación con el Ministerio Sectorial
Como primer punto, ¿verdad? Coordinar el apoyo técnico de infraestructura, logístico, entrenamiento y competición de las selecciones nacionales para su participación en Juegos del Ciclo Olímpico con el Ministerio del Deporte y las federaciones ecuatorianas y deportivas provinciales. B. Ejercer competencia exclusiva y privativa para la inscripción y acreditación de las delegaciones ecuatorianas en los Juegos del Ciclo Olímpico. C. Capacitar a los técnicos de las federaciones ecuatorianas por deporte a través de convenios con la solidaridad olímpica, como también viabilizar la entrega de becas otorgadas por el Comité Olímpico, de reconocer a una única Federación Ecuatoriana por Deporte, avalada por la Federación Internacional y aprobada por el Ministerio Sectorial, y las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. En el artículo 74 tenemos el uso privativo de los símbolos. El uso de los anillos, la bandera, el himno y los símbolos olímpicos es privativo del Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna persona o entidad pública o privada podrá hacer uso de ellos sin su previa autorización. Artículo 75. El uso de las siglas. Estas siglas, el COI y el COE, podrán usarse exclusivamente refiriéndose al de Comité Olímpico Internacional y al Comité Olímpico Ecuatoriano. Artículo 76. Uso privativo de las expresiones. La denominación olímpico y expresiones, Juegos Olímpicos, Olimpiadas o frases derivadas de las mismas son de uso exclusivo del Movimiento Olímpico Internacional y solo podrán ser usadas comercialmente bajo el patrocinio y autorización del Comité Olímpico Internacional y del Comité Olímpico Ecuatoriano, como organismos que la representa aquel en el Ecuador. En la sección 3 del Comité Paralímpico Ecuatoriano tenemos el artículo 77, que integra el sistema deportivo ecuatoriano y actúa como organización de fomento paralímpico y autoriza la participación de selecciones ecuatorianas. Artículo 78, la representación. El Comité Paralímpico Ecuatoriano, CPE, representa al Comité Paralímpico Internacional dentro del Ecuador y además forma parte de los organismos paralímpicos regionales y mundiales. Artículo 79. La conformación podrá constituirse cuando estén conformadas y en plena actividad deportiva por lo menos 2 de las 4 federaciones nacionales deportivas por discapacidad. Artículo 80. Son los deberes. Son los deberes del Comité Paralímpico Ecuatoriano los siguientes: coordinar el apoyo técnico de infraestructura, logístico y entrenamiento, así como la conformación de las delegaciones nacionales para su participación en Juegos Paralímpicos con el Ministerio Sectorial y las Federaciones Ecuatorianas Deportivas por Discapacidad. B. Ejercer competencia exclusiva y proactiva para la inscripción y acreditación de las delegaciones ecuatorianas en los Juegos Paralímpicos. C. Capacitar a los técnicos de las Federaciones Ecuatorianas de Deporte Adaptado y o Paralímpico para personas con discapacidad a través de convenios, así como viabilizar la entrega de becas a los deportistas, y como D, tenemos las demás establecidas en esta ley. Pasamos a la profesión, la docencia. Como título 5, la educación física, y sección 1, generalidades. De la educación física. Son las actividades que se desarrollan en las instituciones de educación, ya sea de nivel prebásico, básico, bachillerato y superior, considerándola como una área básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo psicomotriz. Artículo 82. De los contenidos y su aplicación.
Los establecimientos educativos de todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de estudios y mallas curriculares la cátedra de educación física, la misma que debe ser impartida cumpliendo con una carga horaria permitida que permita estimular positivamente el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, condicionales y coordinativas de todos los estudiantes. Los establecimientos de educación intercultural bilingüe desarrollarán y fortalecerán las prácticas deportivas y los juegos ancestrales. Artículo 83. La instrucción de la educación física. La educación física se impartirá en todos los niveles y modalidades por profesiones y técnicos especializados, graduados de las universidades y centros de educación superior legalmente reconocidos. Artículo 84. De las instalaciones. Los centros públicos y privados deberán disponer de las instalaciones, materiales e implementos adecuados para el desarrollo y enseñanza de la educación. Artículo 85. Capacitación. El Ministerio Sectorial, en coordinación con el Ministerio de Educación y la Autoridad de Educación Superior correspondiente, deberán planificar recursos, talleres y seminarios para la capacitación del talento humano vinculado con esta área y además también planificará, supervisará, evaluará y reajustará los planes, programas, proyectos que se ejecutan en todos los niveles de educación. Y como sección 2 tenemos la de la Federación Deportiva Nacional Estudiantil, que es la FEDENAES, en el artículo 86. Esta planificará y dirigirá las actividades deportivas escolares y colegiales de los niveles como el anterior, prebásico, básico y bachillerato, a excepción de la superior, ¿cierto? Y estará conformada por las federaciones deportivas provinciales estudiantiles. Y su principal objetivo será organizar una vez por año los festivales y Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles en base de categorías que comprendan edades infantiles, prejuveniles y juveniles dentro del ámbito recreativo, formativo y competitivo en todas las disciplinas. También participará en competencia internacional de carácter estudiantil, para lo cual se seleccionará deportistas a través de diferentes certámenes con el apoyo del Ministerio Sectorial. En el artículo 87 tenemos los deberes. ¿Cuáles son los deberes de la Federación Deportiva Nacional Estudiantil? Son contribuir con sus deportistas en la conformación de selecciones provinciales y nacionales por deporte, como parte de las federaciones ecuatorianas por deporte. B. Promover la entrega de becas estudiantiles a los estudiantes y velar por el cumplimiento de los derechos de sus deportistas en entrenamientos y competencias deportivas en lo relacionado a permisos de las jornadas estudiantiles. C. Llevar una base de datos a nivel nacional que incluirá resultados, deportistas, entrenadores y los demás que consideren necesarios y de los demás que determine esta ley. Con esto pasamos al Reglamento General, Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. El Reglamento General. En el título 1, Principios Fundamentales, artículo 1, del ámbito y objeto. Las disposiciones del presente reglamento regularán la aplicación de la Ley del Deporte, Educación Física y la Recreación para la adecuada utilización de la infraestructura y el desarrollo de las organizaciones deportivas, en la búsqueda constante y sostenida del acondicionamiento físico de toda la población, la promoción del desarrollo integral de las personas, el impulso del acceso masivo al deporte y las actividades deportivas a nivel formativo, práctica del deporte de alto rendimiento y participación de las personas con discapacidad, coadyuvando así al buen vivir. En la sección 1 de los deportistas tenemos el artículo 2 que habla del libre tránsito.
Él dice que es el derecho de los deportistas a representar a cualquier organización deportiva en el lugar donde se establezca su nuevo domicilio. Sección 2 de la Fuerza Técnica, artículo 3. Se considera fuerza técnica a los entrenadores y equipo de apoyo encargados de la formación de los deportistas. Del Ministerio Sectorial, título 2. Tenemos el capítulo 1, las generalidades de las competencias administrativas, con el artículo 4, que es del reconocimiento deportivo. El reconocimiento deportivo es el mecanismo por el cual se incluye dentro del Sistema Nacional de Información Deportiva a los grupos y organizaciones que realizan actividades físicas y o recreativas en los lugares donde por las limitaciones territoriales o por la misma naturaleza de la organización no se le pueda otorgar personería jurídica. Esto quiere decir que es a los clubes sin estatutos o instituciones. Artículo 5 del otorgamiento del reconocimiento deportivo. El reconocimiento deportivo será otorgado mediante acto administrativo y se otorgará exclusivamente para los clubes de organizaciones barriales y parroquiales, organizaciones internacionales de emigrantes, organizaciones de deporte universitario, estudiantil, policial y militar, clubes sociales y las que no contempladas en la ley y su reglamento. En el artículo 6 tenemos de los requisitos para el reconocimiento deportivo. Para tener un reconocimiento deportivo, los requisitos son tener el nombre del club o grupo solicitante, tener la nómina de las personas que conforman el grupo o el club, tenemos el lugar donde se realizará la actividad física y o recreativas de manera permanente, y de la actividad física y recreativa que se practicará, y el compromiso y firma de responsabilidad de la persona que representará el club o grupo. Artículo 7. El reconocimiento deportivo no implica el otorgamiento de personería jurídica. Artículo 8. Obligaciones derivadas del reconocimiento deportivo. Las agrupaciones a las que se les puede otorgar el reconocimiento deportivo deberán actualizar la información integrada al Ministerio Sectorial hasta el 31 de marzo de cada 2 años. Este reconocimiento no constituye impedimento para que, así lo requieren, las organizaciones y grupos amparados en esta figura puedan acceder a la constitución de una organización deportiva con personería jurídica, a excepción de aquellas que se constituyen en el exterior. Artículo 9. De los instructivos y formatos. Para cumplir con el objeto del presente reglamento y de acuerdo con lo establecido en el literal P del artículo 14 de la ley, el Ministerio Sectorial podrá expedir reglamentos, instructivos técnicos administrativos o cualquier otra norma acorde con sus atribuciones legales mediante acuerdos ministeriales de conformidad con la ley. El artículo 10 de la atribución subsidiaria. El Ministerio Sectorial tuviera conocimiento del incumplimiento de las actividades de una organización deportiva sujeta a su supervisión por negligencia, caso fortuito o causas de fuerza mayor debidamente comprobadas. Esta podrá subsidiariamente y de manera inmediata, en la medida de sus necesidades y capacidades, respetando las normas, dar cumplimiento a las actividades no realizadas, sin perjuicio de las acciones que se impulsen para subsanar y sancionar dicho incumplimiento injustificado. Artículo 11. De la designación del ejecutor. El Ministerio Sectorial podrá designar dentro de o fuera del personal de su dependencia uno o más delegados para el cumplimiento de las actividades señaladas en el artículo anterior. Artículo 12. De los requisitos y procedimientos para la designación del ejecutor. Los requisitos y procedimientos para la designación del ejecutor serán determinados por el correspondiente instructivo que el Ministerio Sectorial emitirá para el efecto. Artículo 13.
del financiamiento de proyectos no contemplados en el plan operativo anual. Para dar cumplimiento a lo establecido, la organización deportiva que no haya destinado los fondos dentro de su plan anual y del Ministerio Sectorial podrá evaluar la solicitud de asignación de los fondos necesarios para su ejecución. Dentro de esta está la solicitud fundamentada de la necesidad de la ejecución del proyecto por parte de la organización deportiva y un proyecto a financiarse en el formato establecido por el Ministerio Sectorial. Artículo 14 de la auditoría. Según lo establecido en el artículo 131 de la ley, el Ministerio Sectorial solicitará anualmente a la Contraloría General del Estado la realización de exámenes especiales a las organizaciones deportivas que reciban fondos del Estado, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Artículo 11 de los cargos públicos. Para la aplicación del artículo 107 de la ley, en los concursos de encargar los concursos de méritos y oposición para acceder a cargos de servidores públicos que tengan relación con el deporte, educación física y recreación, se considerará como mérito en la calificación el hecho de ser o haber sido deportista, entrenador, juez o dirigente. Capítulo 2 del Sistema Nacional de Información Deportiva. Tenemos el artículo 16 del Sistema Nacional de Información Deportiva, que es la base de datos a cargo del Ministerio Sectorial que contiene la información sistematizada de las organizaciones deportivas, los deportistas, directivos, administradores, miembros, entrenadores, jueces, infraestructura, eventos nacionales e internacionales, informes, balances, planes operativos, nóminas de deportistas y selecciones. También los resultados deportivos, indicadores, datos, prácticas y actividades del deporte ancestral y demás documentos técnicos, administrativos y financieros que respalden la información deportiva a nivel nacional. Artículo 17. De la información técnica, la información que generen los departamentos y comisiones técnicas. Artículo 18. De la información financiera. Aquí tenemos el balance general, el estado de resultados, el informe de la ejecución presupuestaria, el informe del administrador financiero sobre el uso y administración de los recursos públicos y el informe de auditoría privada sobre recursos provenientes de autogestión, conforme a lo descrito en los artículos 77 y 78 de este reglamento. Artículo 19 de la información administrativa. Aquí tenemos que debe tener la lista de personas naturales o jurídicas, socias o filiales de la organización deportiva. B. El listado de dirigentes con el detalle de nombres completos, número de cédula de ciudadanía y domicilio. C. Listado de los administradores con el detalle de nombres completos, número de cédula de ciudadanía y domicilio. D. El listado del personal que labore para la organización deportiva. Y E. El listado de los bienes muebles e inmuebles administrados y de propiedad de la organización. Como artículo 20 tenemos de la información de las elecciones provinciales. Las federaciones deportivas provinciales deberán remitir al Ministerio Sectorial un informe anual. Artículo 21 de la información de las elecciones nacionales. Para el efecto, cada federación ecuatoriana por deporte deberá entregar al Ministerio Sectorial un informe único, el cual se especifiquen los pronósticos deportivos para los respectivos eventos. Artículo 22 de la información de desplazamientos. La organización deportiva competente informará con 30 días de anticipación al Ministerio Sectorial. Artículo 23 del plazo de la entrega de información. El plazo. Las organizaciones deportivas deberán remitir al Ministerio Sectorial la información anual hasta el 31 de marzo de cada año, o dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción del requerimiento especial que haya realizado el Ministerio Sectorial. Artículo 24. Del uso adecuado de la información.
El Ministerio Sectorial utilizará la información sistematizada en el Sistema de Información Deportiva únicamente para fines estadísticos y de supervisión a las organizaciones deportivas. Título 3. Tenemos las generalidades de las organizaciones deportivas. Capítulo 1. Artículo 25 de las organizaciones deportivas. Esta habla de las organizaciones deportivas que reciban fondos públicos. Estas deberán observar las directrices técnicas, administrativas y financieras del Ministerio Sectorial. Artículo 26 de las elecciones. A partir de la primera elección facultada por la ley, los dirigentes electos podrán optar por su reelección de conformidad al artículo 151 de la ley. Artículo 27. Del contenido y la forma de presentación de los informes. Se establecerán en el instructivo que el Ministerio Sectorial expedirá para el efecto. Artículo 28 de la toma de decisiones. Las federaciones ecuatorianas por deporte deberán incluir en sus estatutos los procedimientos necesarios para asegurar los principios constitucionales de participación en democracia, observando principalmente los de garantía de democracia interna. Artículo 29. Requisitos para la constitución del club básico. Aquí debe ser un oficio dirigido a la máxima autoridad del gobierno autónomo correspondiente, solicitando la aprobación de la entidad deportiva firmada por el presidente, además del número de telefónico y domicilio de la entidad deportiva. B. Acta constitutiva de la organización deportiva en formación. C. El o las actas de las sesiones de Asamblea General, en el cual se discute y aprueba estatutos firmados por presidente, secretario y suscrita por socios. D. El estatuto impreso y en forma digital. E. Nómina de socios con nombres completos, datos completos. F. Justificar la práctica de al menos un deporte. Del título 4 del sistema deportivo. Capítulo 1 del deporte formativo, sección 1, los clubes deportivos especializados formativos. Dentro del artículo 30, para que un club se considere formativo, deberá sujetarte a lo señalado en los artículos 26 y 28 de la ley y adicionalmente cumplir con los siguientes requisitos. Informe no vinculante de la Federación Deportiva Provincial. B. Programa de enseñanza-aprendizaje. C. Programa de competencias. D. Definición de la persona encargada del proceso. Y E. Los determinados en el instructivo respectivo. La sección 2 de las federaciones deportivas provinciales. Artículo 31. Los dirigentes elegidos por la Asamblea General. Son los dos dirigentes elegidos que deberán representar a las ligas deportivas cantonales y asociaciones provinciales por deporte. Artículo 32. De los requisitos para ser nombrados representante de los deportistas. Tienen que ser mayor de edad, se encuentran en ejercicios de derechos de ciudadanía, quienes hayan presentado a su federación en competencias oficiales al menos en 2 de los últimos 4 años, o haber participado en eventos deportivos internacionales, o sea, un deportista retirado y o pensionista. Y D. Quienes se encuentren cursando sus estudios en una entidad educativa o hayan obtenido su título académico. Artículo 33. De la elección del representante de los deportistas. Estos establecerán el procedimiento para la elección del representante de entre los deportistas al directorio de las mismas. Artículo 34. De la recepción de los votos. Los deportistas que por su actividad deportiva no se encuentren presentes en reunión de Asamblea General podrán ejercer su derecho al voto mediante comunicación escrita o electrónica, dirigida al presidente de la Asamblea, en la que se exprese su voluntad. Artículo 35. De representante de la fuerza técnica. El presente artículo aplicará para el nombramiento de los representantes de la fuerza técnica ante los directores de las asociaciones provinciales y de las federaciones ecuatorianas por deporte.
Artículo 33. De los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, quienes conforman el directorio de las federaciones deportivas provinciales, de acuerdo a lo establecido en el literal F del artículo 36 de la ley, deberán tener como respaldo de su designación una resolución motivada de la máxima autoridad de cada una de las instituciones señaladas en dicho artículo. Artículo 37. Cada Federación Nacional de Deporte Adaptado y o Paralímpico estará constituida por al menos un club por cada tipo de discapacidad. Sí, ya. Capítulo 2 del deporte de alto rendimiento. Sección 1. De los clubes deportivos especializados de alto rendimiento. Artículo 38. Para el cumplimiento del artículo 47 de la ley, los clubes deportivos especializados de alto rendimiento deberán activar por lo menos un deporte y permanecer específicamente a la Federación Ecuatoriana por Deporte respectivo. Artículo 39. Los requisitos. 1. Una copia certificada del acta constitutiva y aprobación de estatutos. 2. Estatutos aprobados en formato digital. 3. Nómina del director provisional. 4. Nómina de los socios, adjuntando copia de cédula y papeleta de votación del último proceso electoral. 5. Documento que fije domicilio. 6. La nómina de deportistas que integran el club. 7. Presentar un programa de entrenamiento y competencias que justifique el alto rendimiento real, específico y durable. Y 8. El informe técnico emitido por la respectiva Federación Ecuatoriana por Deporte o el Comité Olímpico Ecuatoriano en los deportes que le correspondan. Dicho informe debe incluir una evaluación sobre la calidad de deportistas de alto rendimiento. Para el artículo 40 de los deportistas de alto rendimiento, esto se le considerará a aquel que de forma debidamente certificada haya sido seleccionado nacional para al menos una competencia oficial durante los últimos 2 años. Sí, 2 años. Las competencias oficiales reconocidas por el Ministerio Sectorial son las siguientes. A. Juegos de ciclo olímpico y o paralímpico. Y B. Campeonatos del ciclo mundial y o paralímpico. Para los deportes que no sean reconocidos por las federaciones ecuatorianas por otras razones, no sean incluidos en la clasificación anterior, el ministerio deberá realizar una evaluación específica técnica de cada caso. Para la sección 2 de las federaciones ecuatorianas por deporte. El artículo 41, los requisitos para la constitución de estas federaciones son: contar con al menos 5 clubes especializados de alto rendimiento y o clubes formativos. B. Contar con una justificación técnica de resultados sobre la práctica del deporte de alto rendimiento con la cual aspiran formar la federación. C. Acta constitutiva certificada por el secretario ad hoc de la organización. D. Acta certificada de la sesión de la Asamblea General en cual se aprueba el estatuto de la federación. E. Documentos de señalamiento de domicilio. Y F. Estatuto aprobado en la Asamblea en formato digital. El artículo 42 de la afiliación a las federaciones ecuatorianas por deporte. La aprobación e inscripción de la constitución de un club deportivo especializado por parte del Ministerio Sectorial le permitirá su afiliación a la Federación Ecuatoriana por Deporte correspondiente. Cada federación establecerá en sus estatutos los requisitos que deben cumplir dichos clubes para proceder con su afiliación. Artículo 43. Del criterio de selección y financiamiento de participación, cual pertenece a la sección 3 de las selecciones nacionales. Las organizaciones deportivas competentes conformarán las selecciones nacionales considerando los resultados técnicos de los deportistas y el sistema o proceso de clasificación. Artículo 44 del estímulo deportivo. Estas tendrán la obligación
de incentivar a los deportistas de alto rendimiento que alcancen resultados deportivos y que todos los que hayan obtenido resultados significativos y hayan sido convocados a ser parte de selecciones nacionales tendrán derecho a dichos estímulos de conformidad a los instructivos emitidos por el Ministerio Sectorial. También se estimulará a los deportistas considerados como futuros talentos que puedan convertirse en deportistas de alto rendimiento para representar al país. Artículo 45 de la preparación de los seleccionados nacionales. Las federaciones ecuatorianas por deporte podrán coordinar con federaciones provinciales la preparación, infraestructura, logística, competencias y requerimientos para la preparación de deportistas seleccionados nacionales. En caso de que las federaciones provinciales cuenten con mejor infraestructura, deberán permitirle el uso de sus instalaciones. Sí, deberán prestar sus instalaciones. De la sección 4, la Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico. Artículo 46. Deberán ser los representantes de cada organización o sus delegados debidamente acreditados quienes conformen la Asamblea y Directorio de la Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico, de acuerdo a lo estipulado en sus reglamentos internos. Sección 5. De la Federación Deportiva Militar y Policial. Artículo 47. Las deportistas de la Federación y los deportistas de la Federación Deportiva Militar y Policial ecuatoriana podrán formar parte de las selecciones provinciales o nacionales para competencias no militares, de conformidad a criterios técnicos de selección establecidos de cada organización. La FEDEME promoverá la interrelación con la población civil y la participación ciudadana a través del deporte, y será responsable de capacitación permanente de sus dirigentes, entrenadores y deportistas con el objetivo de mejorar el nivel técnico y deportivo. Capítulo 3 del deporte profesional. Artículo 48 del reglamento especial. Cada federación ecuatoriana pedirá la reglamentación respectiva para la regulación y supervisión de sus actividades. Artículo 49 del carácter profesional de alto rendimiento. Para que un club deportivo especializado pueda acceder a realizar actividades de carácter profesional, deberá establecer un reglamento interno para el efecto. Artículo 50. De la creación de las sociedades mercantiles. Las organizaciones señaladas en el artículo 16 de la ley deberán presentar ante el Ministerio Sectorial la resolución de la Asamblea General, reflejando así que la voluntad de construir sociedades mercantiles u otras societarias para autogestionar los recursos. Título 5. De la educación física. Sección 1. Generalidades. Artículo 51. La educación física será la herramienta utilizada por los centros educativos de todo nivel. ¿Para qué? Para garantizar la formación integral de la persona y el desarrollo de las capacidades y habilidades motrices propias de cada edad, sí, de cada edad. Artículo 52. De los contenidos y su aplicación. Para garantizar los objetivos que cumple la educación física en la formación integral de la niñez y juventud, se establece una carga horaria de al menos 2 horas a la semana en todas las instituciones educativas del país de enseñanza general básica y bachillerato. Sección 2 de la Federación Deportiva Nacional Estudiantil. Las Federaciones Deportivas Nacional Estudiantil, FEDENAES, estará conformada por las Federaciones Deportivas Provinciales Filiales. Título 6 de la recreación. Artículo 54. De la participación de las personas jurídicas en los directorios de los clubes básicos y otros, será para la aplicación de lo establecido en el artículo 99 de la ley
las personas jurídicas que manifiestan interés en participar en el directorio de los clubes básicos, barriales y o parroquiales informativos deberán contar con la autorización expresa de su Asamblea General. Lo anterior se aplicará también para la conformación de los directores de las organizaciones de deporte adaptado y o paralímpico. Sí. Y bueno, aquí hemos terminado con lo que es la ley y el reglamento del deporte, educación física y recreación. Gracias por su atención y espero les haya gustado. Un lindo día y nos veremos pronto. Gracias.